principio el tema, es un tema de introducción. Y este tema lo pone en operación el Papa Benedicto XVI con la ocasión del cumpleaños 2000 de San Pablo, que según la historia ha nacido entre el año 7 al 10, ¿verdad? Si no ha nacido el 7, ha nacido el 10 o el 8 o el 9, ¿verdad? De nuestra era cristiana. Y a esta fecha se cumplen 2000 años, al 2008, 2009, que es el año que se ha consagrado como el año paulino. La Iglesia, pues, por este motivo concede indulgencias plenarias a los fieles para su santificación, ¿verdad? Las indulgencias plenarias son un don de Dios otorgado a su Iglesia a través de su vicario, el Papa vigente. Si es que estamos hablando en el caso del año 2008-2009, estaríamos hablando del Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de esta fecha, que se ejercieran indulgencias plenarias o se han hecho, y que nosotros estuviéramos al pendiente de eso, entonces sería el Papa Francisco, ¿verdad? Ok, habla pues de que a través del Papa vigente, por lo que esta penitencia, es decir, el don de la indulgencia plenaria, fue válida todo el año paulino, considerado 2008-2009. 2008-2009. Hasta allí cumpleaños número 2000 de San Pablo. Entonces un poquito una introducción sobre de eso. Vamos a ver, por ejemplo, las condiciones para que las indulgencias plenarias se den. Primeramente, ¿a quién se concede las indulgencias plenarias? Desafortunadamente no todo el mundo puede participar de ellas. No. Por ejemplo, un hermano no católico no puede participar de ellas. ¿Por qué? Porque no cree. ¿Por qué? Porque está en un estado de excomunión por haber optado libre y voluntariamente por otra doctrina, otra religión antagonista para con el catolicismo, ¿verdad? Entonces, se concede pues a los cristianos, y eso las condiciones aquí van, que estén purificados por el sacramento de la penitencia, es decir, que estén confesados, que se hayan confesado, y aparte del sacramento de la penitencia, que estén restaurados por la Sagrada Comunión, ¿verdad? Es importante esto. El miércoles de ceniza, yo celebré la de las 3 a las 4 y de las 4 a las 5. Se acerca una niña a comulgar y es lógico, ¿verdad? La fórmula es esta: el cuerpo de Cristo, y mínimo deben ellos responder amén. Amén. Pues la niña, una niña como de una adolescentilla, como de unos 14 años yo creo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, abre la boca y me dice con la cabeza que sí, y yo vuelvo, el cuerpo de Cristo, y ella con la boca abierta, ajá, y le digo, el cuerpo de Cristo, y repite la palabra, el cuerpo de Cristo, y le hice la seña que se acercara. Le digo, mija, ¿cuánto tiempo tiene que, a ver, ya hiciste tu primera comunión? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que no te confieses? Le digo, ¿cuánto tiempo tiene que no te confieses? ¿Ya hiciste tu primera comunión? Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene que no te confiesas? Y otra persona interrumpió y dijo, sí, a mí me consta que ya hizo su primera comunión. Ya no me permitió terminar el comentario que yo le dije, ¿cuánto tiempo tiene que no te confiesas? Se entiende
que desde que hizo su primera comunión, Ujú. al habérsele olvidado Sí. la respuesta, entonces no se trata solamente de haberse confesado hace 3, 4, 5 meses. Es suficiente que el sacramento de la penitencia se haya realizado, no sé, en lo posible 30 días, durante un mes, 30 días, ¿verdad? Entonces tiene que ser así. Tiene que estar purificado por el sacramento de la penitencia y restaurado por la Sagrada Comunión. Son condiciones litúrgicas, de alguna manera podemos manejarlo así, ¿verdad? Otra de las condiciones es que visiten con fe la Basílica de San Pedro. Estamos hablando de los que pueden o están cerca de Roma, ¿verdad? Ahorita vamos a ver otros puntos para los que estamos muy retirados de allá. Que visiten la Basílica de San Pablo, y recen por las intenciones del Papa actual. En el momento que se lleven las indulgencias, siempre será una condición, a lo mejor otras varían, pero siempre será una condición actual, no importa el tiempo en el que se concedan las indulgencias plenarias, siempre será una condición orar por las intenciones del Papa actual, ¿verdad? Bueno, ok. Se conceden y se imparten las indulgencias plenarias de la pena temporal, es decir, el perdón de los pecados. La pena temporal se perdona, y se perdona no dígase el pecado grave, pecados veniales, queda todo por la infinita misericordia del Señor, queda perdonado, queda purificada la persona. Ok, ahora bien, los cristianos, es algo bien importante esto obedece al exceso de la misericordia de Dios. Los cristianos pueden lucrar las indulgencias plenarias. La palabra lucrar parece una palabra agresiva, ofensiva, porque se ha utilizado en otros términos. ¿Como sobornar? Por ahí, sí, puede ser sinónimo o puede entenderse así. No, lucrar, sacar provecho. Lucrar significa, ¿verdad?, aprovechar la oportunidad. Ventajista, como sacar ventaja. Ajá, de alguna manera, en el buen sentido de la palabra lo podemos utilizar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué sentido los cristianos pueden lucrar con la gracia santificante de las indulgencias plenarias? Bueno, primero, porque lo aprovechan para sí mismos, y esa misma indulgencia plenaria ofrecida al Señor, entiendas, es un sacrificio, es una penitencia, ¿verdad? Ofrecida al Señor, también se puede aplicar la gracia en beneficio de mi familiar que está enfermo. Se puede aplicar, pedirle al Señor en su infinita misericordia que aplique esa gracia santificante por mi ser amado que ya partió. Es algo bien importante esto, bien importante. Entonces, no es así como que, ¿verdad? A ver, estoy entendiendo. Bueno, es que No entendiste. es que está bien difícil, porque Sí. no voy a agarrar un vuelo, pero No. cuando estamos hablando de las indulgencias penales para ellos, como enfermos difuntos o familiares que ya murieron, estamos hablando, se está refiriendo a que cuando nosotros recibimos el perdón de la penitencia. Sí, ¿Sí, no? sí. Por ejemplo, O a la hora de la Eucaristía. igual puedes ofrecer tu Santísima Comunión Eso. en beneficio, en desagravio, por el perdón de tus pecados, pero además le pides al Señor en su infinita misericordia que se digne conceder esa misma gracia
por un enfermo que tienes, por un ser amado que ya se fue. Por alguien que no pueda recibirlo. Ajá. Bueno, había que ver. Que esté en el trayecto de... Que uno diga, pues está cambiando, está en el camino. En un proceso de conversión. Sí. Sí, sí, pero nosotros mismos, como nosotros somos el medio, de alguna manera, que está ofreciendo ese sacrificio, aprovechando ese don de Dios y a la vez haciendo un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio aquí? Las condiciones que pone, que hay que orar por las intenciones del Papa, que hay que ir a la Basílica de San Pablo en este caso, que hay que ayunar, por ejemplo. O sea, no solo nos vamos a sujetar a esto. En nuestra vida cristiana tenemos que aplicar lo que ordinariamente nos manda la penitencia. Abstención, ayunos, oración, sacrificio, no sé, todo lo que pueda hacer. Por mis pecados, por la salud de mis enfermos, por el perdón de los pecados de mis enfermos y por el perdón de los pecados de un ser amado que se haya ido. Esta es una ventaja grande que a lo mejor espero que lo entiendan, y si no me preguntan, que no se entienda mal, que no se quede con dudas. Esta es una ventaja grande que tenemos nosotros con las ánimas benditas del Santo Purgatorio. Que ellos nos pueden ayudar a nosotros, nos pueden hacer mucho bien, pero por estar ellos en una situación de purificación, no les reditúa para ellos un gramo de gracia, ¿no? Solo nos ayudan. Y ellos saben en el momento que lo que ellos están haciendo, o sea, purificándose, ellos saben que pueden utilizarlo a favor de nosotros. Sí, definitivamente interceden por nosotros, sí, nos ayudan, interceden. Hay testimonios abundantes. O sea que mientras están en la lucha de purificación, dolor, no sé, ellos pueden orar o pueden hablar con Dios, dirigirse a Dios ofreciendo lo que están haciendo. Vamos a decirlo así, Dios a través de ellos son como unos instrumentos de Dios para que su intercesión de ellos nos ayude. Es decir, la intercesión de ellos por estar en un estado de purificación en el Santo Purgatorio tiene mucho más méritos que nosotros, aunque corran el riesgo de que pueden caer porque todavía no participan de la visión beatífica, que es la que hace que los santos en el cielo ya no pequen, son impecables por la visión beatífica. Ellos no, las ánimas benditas del Santo Purgatorio todavía no tienen eso, todavía corren un riesgo. Entonces, su intercesión de ellos nos ayuda a nosotros, pero que mientras que nosotros, lo que nosotros hacemos, sujetándonos a las condiciones de las indulgencias plenarias, perdona nuestros pecados, nos puede santificar, santifica a nuestros enfermos, lo pedimos a Dios y lo ofrecemos, y puede santificar una alma que esté en el purgatorio, ahora de mi ser amado. En ese sentido le llevamos ventaja, mientras que ellos sí nos pueden ayudar, pero no tienen la ventaja que nosotros tenemos, que nosotros sacamos lucro para nuestra alma y para la de los enfermos y para la de nuestros seres amados. Ventaja 2. Ellos no. Ajá. Y ellos nomás. No, Los demás, las no, tres no. no. Las tres no había nomás una, ¿eh? A ver, espérame. No, sí. Para ellos no. Para nosotros sí. Nos pueden ayudar. Entonces es importante esto. Es importante. ¿Cómo se llama? ¿Visión beatífica? La visión beatífica. Solo lo adquieren los que ya están en el cielo. en el cielo. Ya son impecables. Es decir, no van a perder el cielo porque ya no pueden pecar. La visión beatífica de contemplar. ¿En qué consiste la visión beatífica? Contemplar a Dios, como dice el apóstol San Pablo. Cuando lleguemos allá, contemplaremos a Dios tal cual es, cara a cara. Entonces, ¿qué alma que contempla a Dios? Que entra en un estado de... Sí, ya.
Se limpió. santidad perfecta, definitivamente va a querer regresarse. No. Sin embargo, las ánimas benditas del Santo Purgatorio sí están en riesgo. ¿Por qué? Porque todavía tienen un pecado que están purificando. Aunque sea venial, aunque sea, ¿verdad? Leve. Sí, se pueden desesperar. Por eso necesitan de la oración de la iglesia triunfante, primer nivel. Ellos son el segundo nivel y nosotros somos el tercer nivel. Necesitan la intercesión de la iglesia, del primer nivel de iglesia y del tercero, que somos nosotros. Ahora, al decir, se puede lucrar las indulgencias para la persona, para nuestros enfermos y para nuestros difuntos, entonces estamos hablando, voy a decir una palabra que no se entienda mal. Si algún ser amado de nosotros que ha partido no entró al cielo, lógico, para él no es. Y no estoy hablando de un alma que esté en el purgatorio. Si hablamos del purgatorio, estamos hablando ya del umbral del cielo, que se haya ido para abajo. Ellos no. Específicamente cuando hablamos de los difuntos, estamos hablando de almas que están en el santo purgatorio. No sé si se entiende esto. Sí. Hasta aquí voy a borrar porque quiero poner. Hemos estado viendo entonces esta primera parte, el inciso A, en el sentido a manera de introducción sobre las indulgencias plenarias. Ya miramos las condiciones, ya miramos, ¿verdad? La gracia santificante que se nos concede de manera personal para el perdón de nuestros pecados y para en beneficio de nuestros enfermos e incluso de nuestros seres amados que ya se fueron, que pueden participar, que nosotros podemos lucrar con esa gracia. Como está en orden a la santificación de las almas, nada de lo que nosotros podamos pedirle a Dios en orden a la salvación de un alma o de las almas, Dios lo va a negar. Lo puede retener en su tiempo, en el hoy eterno de Dios puede detenerlo. Puede que no lo permita en nuestro tiempo cósmico, en nuestras horas, nuestros minutos, nuestros días, nuestros años, nuestros meses. Puede que en ese tiempo Él lo va a conceder a 4 o 5 meses, no sé cuánto. Pero en el hoy eterno de Dios ya está. Entonces esa es la parte que acabamos de terminar. Vamos con el inciso B, que habla igual y sobre de las condiciones para las personas alejadas de Roma. Los que no pueden asistir a la Basílica de San Pablo para orar allí, hacer la visita, que es parte de la condición para recibir las indulgencias plenarias, ¿verdad? No estamos allá, estamos retirados. Entonces el punto B nos habla que a los cristianos de las iglesias locales, ahora ya, fuera de Roma, cada iglesia local es una diócesis. Cada iglesia local es una diócesis, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para los cristianos de las iglesias locales que no pueden ir a Roma? Bueno, aquí está. Deben cumplir con la confesión sacramental. Eso es de ley. Jamás el Papa, jamás un sacerdote, jamás un obispo dirá, bueno, ahora la indulgencia plenaria, ya no es necesaria la confesión, ya no es necesaria la comunión y la Eucaristía. Basta con esto. Eso jamás será. Si el protestantismo, como lo dice Apologética, en su grey, allá con sus comunidades, hacen lo que quieren, ese es otro problema, eso no nos interesa. Hablamos de la doctrina de la Iglesia Católica. Se tiene que cumplir con la confesión sacramental. Hay que confesarse, ¿verdad? Hay que comulgar, hay que vivir la Santa Misa. No se vale llegar y comulgar aunque yo haya, aunque esté en estado de santidad. Se entiende que en estado de gracia nadie llega a una misa aún de un día para otro. Aún de una hora para otra puede que ya no estamos en gracia, porque mire una persona que
O se me vino un pensamiento de una persona que, ay, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Ya caí en pecado venial. De una misa a otra podemos estar en pecado venial. Es bien difícil que nos mantengamos de un día para otro en estado de gracia. ¿Por qué? Por un berrinche, por un malinterprete, por una palabra que escuché, por una palabra agresiva que dije, que pensé, por un mal deseo, ¿verdad? Que, ay, ¿por qué no le pasa eso a esta persona? Ese es un mal deseo, no lo digo en el sentido moral, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto, ¿no? Hay que estar en la Santísima Comunión, en la Santa Misa Eucarística, desde que empieza, desde antes que el sacerdote sale, de preferencia empezar con el canto de entrada, vivir todos los momentos litúrgicos de la introducción, de la liturgia de la palabra, de la liturgia eucarística y todo, y participar, por ejemplo, en el rito penitencial. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso, etcétera, 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 y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, etcétera. Hay que pasar por ahí, y ahí es donde se perdona por la misericordia de Dios el pecado venial, y hay que arrepentirnos. Por eso hacemos la confesión. Entonces no se vale llegar tarde cuando el rito penitencial ya pasó, ya sucedió. No podemos llegar y pues es que soy una persona que está en gracia. Pues sí estarás en gracia, porque no has cometido pecado grave de ayer a hoy, pero cometiste pecado venial. Y para recibir el cuerpo de Cristo debes estar en estado de santidad. Entonces tienes que pasar por el rito penitencial para que se te perdonen los pecados veniales, él o los pecados veniales. Entonces hay que vivir la comunión eucarística y hay que orar por las intenciones del Papa. Son las condiciones para las iglesias locales. Hay que orar por las intenciones del Sumo Pontífice. Eso ya lo dijimos, son condiciones permanentes. Y debe quedar excluido el apego a cualquier pecado. Y esto es bien difícil. ¿Por qué? Porque aún en las personas que de alguna manera vivimos el estado de gracia o en estado de gracia, será muy difícil que ya nos hayamos desprendido de algún pecado dominante, algún vicio dominante. ¿Por qué se le llama vicio dominante? Porque no lo puedo yo vencer. Me domina. Estuve predicando acá en la Santa Cruz cuando hice la celebración de la ceniza ayudándole al Padre, y decía yo, es que en este tiempo de Cuaresma tenemos nosotros que echar marcha atrás aún de ese pequeño vicio dominante que es la coca o la soda o no sé qué. Y esto le pegó mucho a una servidora de la parroquia, a grado de que dijo, de aquí para adelante, cero coca. Es mi penitencia que hago y le ofrezco al Señor cero coca, porque hace daño. Y ya no toma coca. Que a mí me conste, no como me constaba antes. Ya no. Espero que esté trabajando en orden a eso, por el bien de su alma. Espero que esté cumpliendo eso, ¿verdad? Porque no se vale hablar presumiendo y después darle vuelo acá a la escondida. Entonces es bien importante esto, estar excluido, estar fuera, tener fuera cualquier pecado. Y hay que trabajar en lo que me domina, para pedirle a Dios la fuerza, el poder al Espíritu Santo para que me ayude a vencer eso que yo no me puedo quitar. No lo podré, nosotros no podemos vencer, no podríamos vencer el pecado venial, el pecado leve, si no es por la infinita misericordia y el poder del Espíritu Santo. No podríamos.
Entonces para todo necesitamos eso. Si se fijan, el inciso B requiere las mismas condiciones, ¿verdad? Excepto no ir a Roma, porque ya no estamos allá, no estamos pidiendo eso. Sin embargo, se aplica igual la gracia santificante de la ¿cómo se llama? Ay, Señor. Del perdón de pecados, pues, ¿verdad? Todo. Y luego el inciso 6, que es la última parte, nos habla finalmente que también alcanzan el perdón de los pecados los impedidos por enfermedad legítima. Y aquí voy a poner algo así que he visto por ahí en el camino. Personas que se conforman con vivir la Santa Misa por la televisión y creen que esa misa les fue válida. No les fue válida. No es válida esa misa para los que podemos caminar e ir a la Santa Eucaristía. No es válida. Esa es válida para las personas que están impedidas. Que no pueden. Que no pueden. Vean lo que dice aquí. Finalmente, a los impedidos por enfermedad legítima. Ustedes manejen la idea de alguna enfermedad legítima, ¿verdad? Está impedido, está encamado, no se puede levantar, no sé, se lo llevan en silla de ruedas y no hay quien lo lleve. Ah, bueno. Igual, es para ellos esta parte del inciso C. La indulgencia plenaria es para los impedidos por una enfermedad legítima u otra causa relevante, y aparte con el ánimo desligado de cualquier pecado. Es decir, no porque están impedidos o están enfermos pueden estar pensando en aquel resentimiento, en aquella venganza, en aquel odio, porque desafortunadamente no por el hecho de que una persona esté impedida puede decir que es impecable o que está libre de pecado. No, debe estar en gracia. Debe estar en gracia. Se antepone lo de arriba. A esto se antepone lo de arriba. No van a decir que porque aquí no se mencionó, a ellos ya no se les exige que se confiesen, ya no se les exige la comunión, ya no se les exige la oración, ya no se les exige el ayuno. Claro que sí. Claro que sí. Se les exige. Pero de una manera distinta. Sí, leve, sí, leve. de alguna manera distinta. Por ejemplo, hablo de la comunión. Los ministros extraordinarios de la comunión le pueden llevar la comunión. A la Santa Misa estoy diciendo, no, para ellos es la misa que se pasa en los medios de comunicación, es válida para ellos. Dije, no es válida para nosotros, los que podemos ir, ¿verdad? Pero como por comodidad dicen, ay, aquí estoy en la casa y estoy viendo Qué fácil, el sí. 44 a las 9 de la Cuidado mañana. porque eso es un engaño del enemigo y tenemos que manejarlo así. Pero por ejemplo, personas que tienen un enfermo y pues no pueden ir, pero están ahí con el enfermo. Ah, ok. Si parte de su trabajo es cuidar a ese enfermo, ahí la cosa cambia. Ahora, si hay relevo, Y se puede ir a misa a otro horario. exactamente. O sea, no tampoco es así. Sí. Es que no hay nadie. Este domingo voy a estar solo con mis papás, con mis abuelitos, con mi enfermito, y no hay nadie. Ah, ok. Vea la Santa Misa ahí. Y vívala con el mismo espíritu interior como si estuviera allá. Y haga su comunión espiritual. Punto. O sea, ¿verdad? Pero ese es condicionado eso. Si es que estamos en la dinámica de la obra de misericordia, cuidando al enfermo. Si es pretexto, no. No, pues yo ya la miré en la televisión y fue cuando ella estaba así. Yo ya quedé libre, ahorita me voy a ir al parque, me voy a ir a qué sé yo. No vaya a misa, esa no le valió. Esa no le valió porque tenía relevo.
Entonces es bien importante esto, tenemos que ser celosos de la doctrina, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, no ser pasalones, no tener una conciencia laxa, light, no, tenemos que ser exigentes, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, deben estar también desligados de cualquier pecado y deben unirse espiritualmente a la celebración jubilar, en este caso, si hablamos de 2008-2009, de San Pablo, unidos a esa celebración jubilar, ofreciendo a Dios sus oraciones, sus sufrimientos, si es un enfermo, sus sufrimientos, ¿verdad? Por la unidad de los cristianos y por todo el mundo. Tenemos que entender eso. En la celebración que hice acá, bueno, el Señor ponía, yo digo en mi corazón, el reflexionamiento que le digo. Yo he conocido personas que me dicen, es que, ¿qué le puedo ofrecer al Señor yo? Si todo lo que yo tengo, Él me lo ha dado. ¿Qué le puedo ofrecer? ¿La vida? Pues Él me la dio. Mi salud, pues Él me la dio. ¿Verdad? ¿Qué le puedo ofrecer? Si todo me lo ha dado. Y les decía yo, despierten y dense cuenta que Dios quiere, no quiere que le des algo que Él te dio. Quiere, porque tú tienes seguramente o puedes tener o has tenido algo que Él no tiene y que Él no te ha dado. Tenemos que entender eso. Parece irónico que el Todopoderoso, el que lo puede tener todo, hay algo que no tiene y que yo tengo y que afortunadamente Él no me lo ha dado. Tu pecado. Él quiere que le des tu pecado. Él no te lo dio, pero sí te lo recibe. Y le decía, si por alguna razón un sacramento te impide recibir a Jesús en la Santísima Comunión, ahora si vives en unión libre, si no estás casado por la iglesia, qué sé yo, etcétera. Pero esto no te impide adorar a Dios en la hora santa. Ve y entrégale tu pecado allí. Vámonos. Y mucha gente se quedaba así, primero con los ojos grandes. Pues, ¿qué es lo que yo tengo y que Dios no me ha dado y que Dios no tiene? Pues el pecado no viene de Dios. Lo ha permitido y te lo permite porque tú lo quieres. No porque Él quiera que tú lo quieras, ni que tú lo tengas. No, porque tú quieres compaginar con el pecado. No sé, pues eso es lo que les puedo compartir de este tema. Si tienen preguntas, vamos a hacer un paréntesis de preguntas y respuestas. Ahorita que dijo don Sotero, en la primera,